¿Cómo va la vacunación? En los últimos 7 días se han aplicado en promedio poquito menos, bueno, menos de 500,400, ahí está el número, casi 447,000 vacunas diarias. Por cierto, y el presidente López Obrador le hizo un nuevo elogio al doctor López-Gatell por la forma en que, pues de acuerdo con el presidente, ha conducido las tareas para enfrentar la pandemia. Quiero aprovechar para agradecerle al doctor Hugo López-Gatell, un ejemplo de servidor público. Le tocó a él enfrentar las situaciones más difíciles, la incomprensión de nuestros adversarios, resistió provocaciones de todo tipo y salió adelante. Me pueden decir los adversarios que fallecieron muchos, sí, y nos duele, pero hicimos todo, hemos hecho todo, nadie se quedó sin ser atendido. Respaldo del día 1 al día de hoy del presidente López Obrador a la gestión del doctor López-Gatell. Vamos a regresar al tema del COVID y de la salud pública en unos momentos. Hoy hubo pues mucho movimiento, podemos decir mucho ruido alrededor de una noticia pues que parece, o que es una noticia, ahora lo vamos a ver, que ya se conocía. Sin embargo, hoy se le dio difusión. Vamos por partes. El presidente López Obrador se reunió en la mañana con los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, de los 43 muchachos desaparecidos en 2014. En la reunión estuvo presente el fiscal general Alejandro Gertz, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez, estuvieron los padres de los jóvenes, estuvieron sus abogados. Fue una reunión como las que se han llevado a cabo cada mes. Se informaron sobre distintas líneas de investigación, lo que tiene que ver, entre otras, con la apertura del ejército, que ha tenido el ejército para investigar cuarteles, la colaboración del gobierno de Estados Unidos, en fin. Pero lo que llamó la atención fue que, de acuerdo con la Fiscalía General de la República, hay una plena identificación de los restos de un estudiante restos que se encontraron en un terreno de la zona de Cocula, a menos de 1 kilómetro del tristemente célebre río de Cocula. Hoy se anunció por segunda vez la identificación de Yoshivani Guerrero de la Cruz, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero. La Universidad de Innsbruck, en Austria, analizó los restos de una vértebra lumbar que se encontró el año pasado en la barranca de la carnicería en Iguala. Esta vértebra lumbar no presenta ninguna alteración térmica, es decir, una exposición alta a fuego. El estudio de ADN nuclear que se realizó tiene una concordancia con sus padres. Es la segunda vez que el Ministerio Público Federal, encargado de la investigación del caso Iguala, da por identificado al mismo estudiante con un resto óseo analizado por la misma Universidad de Innsbruck. La primera vez ocurrió el 16 de septiembre de 2015 con un estudio de ADN mitocondrial que mostró una compatibilidad del 17% con su mamá. Los datos de ADN mitocondrial obtenidos para la muestra ósea 16-2910-2014 proporcionan evidencia moderada de perfil de la víctima de 16-2910-2014, coincidente con la madre de la persona desaparecida, Yoshivani Guerrero de la Cruz. Los resultados de los estudios por ADN nuclear, a diferencia de los de ADN mitocondrial, permiten una certeza en la identificación del 99.9999%. Aclaro esto porque, como pueden recordar, el 16 de septiembre de 2015, la entonces PGR informó la identificación de este mismo estudiante normalista con un análisis de ADN mitocondrial,
el cual reflejaba menor certeza y con un resultado únicamente del 17% de coincidencia, lo cual fue muy bajo. El resto óseo de Yoshibani, analizado por la PGR en 2015, fue encontrado en las bolsas de plástico encontradas en el río San Juan en Iguala en octubre de 2014, donde Agustín García Reyes, uno de los supuestos sicarios que participaron en la desaparición de los estudiantes, señaló que había arrojado los restos calcinados después de quemarlos en el basurero de Cocula. Resultados científicos que no fueron aceptados en su momento por los familiares, abogados y opositores a la llamada verdad histórica. Los restos encontrados en el río San Juan en años pasados nunca fueron susceptibles de verificación. Las identificaciones que se hicieron no tenían certeza científica, nunca tuvieron certeza científica, no se puede validar. Los nuevos restos fueron encontrados en la barranca de la carnicería, ubicada a 800 metros de distancia, cerca del camino que conduce al mismo basurero de Cocula y al río San Juan. Aún así, para el encargado de la investigación actual, es culpa de las autoridades del pasado no buscar más restos en esa zona para llegar a una nueva verdad histórica. Para esta unidad que yo coordino, es claro que el deterioro biológico que presenta el hueso que identifica a Yoshibani Guerrero es responsabilidad de quien abandonó la investigación y de quien quiso cerrarla y concluirla. Más allá de las interpretaciones que se hacen ahí, pues esos restos habían sido identificados desde el 2015. Hoy dice el abogado Vidulfo Rosales, de los padres, de los familiares, de los normalistas, que no había evidencia científica. Y dice el representante de la Fiscalía que hoy se tiene una mayor certeza. Pero finalmente los restos de Yoshibani Guerrero habían sido identificados desde el 2015. ¿En qué cambian los hechos? ¿En qué cambia la narración? La narración central, como le hemos dicho en este programa, de que los jóvenes fueron secuestrados, sometidos, asesinados, y luego pues sus restos, estamos viendo, fueron dejados en distintos lugares. ¿En qué cambia la narración central del caso de Ayotzinapa? En fin. Kimberly, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Y sobre el caso que vimos anoche de cómo un joven al parecer alcoholizado atropelló a 2 mujeres tras una fiesta en la alcaldía de Iztacalco, hoy tuvimos acceso a otros videos de esto que pasó el sábado en la colonia Viaducto Piedad. Imagen Noticias accedió a nuevos videos de la noche en la que fueron atropelladas Poli Olivares y Fernanda Cuadra. El momento en el que Poli Olivares fue arrastrada por varias calles por Diego Helguera quedó grabado en más cámaras de seguridad. En uno de los videos se alcanza a ver cómo el auto blanco de Diego pasa a alta velocidad sobre una avenida. Debajo del auto lleva arrastrando a Poli. Se observa el momento en el que logra desengancharse y queda tirada sobre el pavimento. En otro video de las cámaras de seguridad de otra casa se ve a Poli tirada sin poder levantarse. Pasan más autos cerca, pero nadie se detiene a ayudarla. Poli se mueve para intentar reincorporarse, pero no lo logra. Luego de unos minutos, regresa a la escena Diego en el auto blanco. Se queda a un costado de la joven por unos 20 segundos y se vuelve a ir, dejándola en el suelo. Nunca hizo nada por ayudarla. Se observa a un hombre perseguir el auto, pero no lo logra alcanzar. Medio minuto después regresa corriendo y se acerca a ayudar a la joven. Hasta el momento Diego Helguera sigue prófugo, mientras que Poli Olivares y Fernanda Cuadra están hospitalizadas en estado crítico en el Hospital General de Joco y en el Hospital Balbuena, respectivamente. No queremos que ella sea la única. No se vale que ninguna mujer, no tiene que pasar ninguna mujer por todo esto, de verdad. ¿Qué ha pasado con Harvey Weinstein?
Hoy un juez federal ordenó trasladarlo a otra corte en California para enfrentar más cargos de delitos sexuales. Ya cumplió una condena de 23 años de cárcel en Nueva York. Ahora le falta responder a 11 acusaciones que tiene en Los Ángeles. Si es culpable, podría ser sentenciado a 140 años de cárcel que se suman a los 23 que ya está pagando en Nueva York. Y bueno, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México informó que detuvo al actor Héctor Parra, quien está acusado de abuso sexual en contra de su hija menor de edad y también de corrupción agravada. Esta acusación la hizo su exesposa, quien el año pasado señaló al actor de tener actos inapropiados con su propia hija cuando se quedaba en su casa. Héctor Parra fue enviado al reclusorio Oriente, donde se va a determinar su situación jurídica. Bueno, en qué temas, qué historias. En otras cosas, hoy le preguntaron al gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo, quien fue secretario de Seguridad Ciudadana, vino a la Ciudad de México, vino a saludar al presidente López Obrador, y ahí le preguntaron si el convertir a la Guardia Nacional en una rama de la Secretaría de Defensa Nacional, como al parecer es el proyecto del presidente López Obrador, si eso no contradice la idea original tan celebrada, tan peleada, tan aplaudida, tan bien recibida, de que la Guardia Nacional tuviera un espíritu civil. Esto respondió Alfonso Durazo. Con esa idea se creó, pero no hay un mando civil, no hay un liderazgo civil que tenga capacidad para conducir una organización que en su base original está formada por ex militares y ex marinos. Esa es la razón fundamental. Y además tenemos que entender también que estamos en una época de un nivel de inseguridad con una paciencia cada vez menor de la ciudadanía. Entonces, a ver, tomamos la segunda parte de lo que dijo Alfonso Durazo. La ciudadanía cada vez tiene menos paciencia con el tema de la inseguridad y por eso el mando, un mando diseñado para que estuviera en manos de un civil, pasará a ser encabezado por un militar. Y segundo, dice Alfonso Durazo, no hay en México, no hay una persona, no hay un civil que pueda bien dirigir a la Guardia Nacional. Por eso, pues el mando pasaría en algún momento o pasaría la Guardia Nacional a depender ya directamente de un mando militar. Estas declaraciones de Alfonso Durazo se dan porque en la mañana el presidente López Obrador informó cuáles serían las reformas constitucionales que presentará en lo que resta de su sexenio. Habló de tres, una de ellas la reforma a la Guardia Nacional para que dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional, otra una reforma eléctrica para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y una reforma electoral que garantice independencia del INE, que reduzca costos y, como lo intentó hacer sin éxito el presidente Peña Nieto, el expresidente Peña Nieto, desaparecer a los legisladores plurinominales. El presidente, decíamos, recibió en Palacio Nacional en reuniones separadas, a dos gobernadores ganadores de las elecciones de hace 2 domingos, uno de ellos el de Sonora, Alfonso Durazo, y también a Laida Sansores, quien será gobernadora de Campeche. Los dos estuvieron hoy en Palacio Nacional. En otras cosas, en julio de 2019 el Congreso de la Unión aprobó la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Tanto los diputados como los senadores celebraron esta iniciativa, impulsada por, pues, entre otros, la Unidad de Inteligencia Financiera. Hoy, 2 años después, la Suprema Corte de Justicia invalidó varios artículos de esa ley. La razón, de acuerdo con los ministros, es que va en contra de la Constitución. La Corte resolvió por amplia mayoría, 9 votos a favor, 2 en contra, una acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH. Los ministros determinaron, y esto es lo central, que la extinción de dominio no proceda contra bienes inmuebles de origen lícito, sin importar que se hayan utilizado para cometer algún delito. Es decir, solo se le quitará la propiedad, eso es la extinción de dominio, a bienes inmuebles donde se pruebe que fueron adquiridos o son producto
de un origen ilícito de dinero. Anoche informamos sobre el grupo de autodefensa que se creó en la zona de Tierra Caliente, Michoacán, con el cual se busca frenar a criminales que, según esto, afectan la producción de aguacate en esa zona. Una parte de ese grupo de 70 autodefensas mantenía bloqueada la autopista Siglo XXI, mantenía hasta hace unos momentos, y las vías del tren en Tomedán. Exigen la aparición de uno de sus compañeros, quien dicen un grupo armado se lo llevó hace 10 días. Debido a que no tienen información sobre el paradero de este hombre, ahí están las imágenes, desde hace 5 días bloquearon la vía del tren. Lo más fácil en esa parte del territorio nacional, en esa parte de Michoacán o en Michoacán, es bloquear las vías del tren. Bloqueos que provocaron que la Asociación de Industriales de Michoacán le pida al gobierno del estado que actúe con firmeza y desactive ya ese bloqueo. Hablan de 17 trenes detenidos, lo que pues está provocando ya afectación en la producción automotriz, en algunas tiendas de autoservicio. Acusan que hay riesgo, habrá riesgo de desabasto de gasolina en el país debido al nulo movimiento de hidrocarburos que va hacia la planta de Pemex en Tula, Hidalgo. Pero ahí está, otra vez, vías de tren bloqueadas. Y hablando de trenes, esta madrugada un tren descarriló en el poblado de Mazatepec, esto es en el municipio de Tala, en Jalisco. El descarrilamiento dejó una persona muerta. De acuerdo con la empresa, en este caso es Ferromex, propietaria de esta máquina, los vagones alcanzaron viviendas que invadían, según esto, la franja de seguridad de las vías. Tanto la empresa como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pues están investigando qué es lo que ocurrió. Descarrilamiento, al parecer provocado, viviendas en zona donde no deberían estar. En fin, historias que se repiten. Ferromex, la empresa, informó que todo apunta a que se trató de un acto vandálico. Dicen que se colocó una piedra grande de manera intencional en las vías. Hablan de que lo que va del año, al menos se han dado 39 actos de robo, vandalismo contra la infraestructura ferroviaria en esa zona, nada más, en esa zona de Jalisco. Y el Departamento de Justicia de Estados Unidos consideró que el Cártel Jalisco Nueva Generación es el grupo de crimen organizado mejor armado en México. Esa es la argumentación que hizo el fiscal del Distrito Sur de California para llevar a una corte federal a una banda de delincuentes conocida como Los Cabo, que operan en Tijuana al servicio del Cártel Jalisco. En esta argumentación, el Departamento de Justicia consideró que el Cártel Jalisco ha contribuido a un catastrófico rastro de destrucción humana y física en México y es responsable de horribles actos de violencia. Horribles actos de violencia. Y justamente el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, y el canciller Marcelo Ebrard se reunieron para hablar sobre la reapertura de la frontera y también la migración. El canciller Ebrard dijo que México busca acelerar la vacunación contra COVID en las ciudades fronterizas y alcanzar el nivel de vacunación que tiene la zona fronteriza de Estados Unidos. Para esto van a ocupar las vacunas Johnson. Sobre migración, el secretario Alejandro Mayorkas dijo que ya revisan acciones adicionales que puedan tomar ambos países y reiteró que la frontera de Estados Unidos no está abierta a la migración irregular. Más tarde, Alejandro Mayorkas se reunió en Palacio Nacional con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Hablaron sobre seguridad, comercio, recaudación. El secretario Herrera dijo que acordaron modernizar las aduanas con coordinación con Estados Unidos, ya que ese es el destino donde se exportan la mayoría de los productos mexicanos. Finalmente, el secretario Mayorkas también se reunió con el fiscal general de la República, Alejandro Hertz. Hablaron por más de una hora sobre asuntos de seguridad para México y Estados Unidos y la cooperación entre ambas instituciones. Y como se lo adelantamos hace 2 meses, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, nominó oficialmente a Ken Salazar para ser el próximo embajador de Estados Unidos en México. El señor Ken Salazar fue senador demócrata, secretario del Interior durante el gobierno de Barack Obama, es socio de un despacho en el que representa clientes en energía, medio ambiente y recursos naturales. Solo falta que sea ratificado por el Senado, donde no se espera que tenga ningún problema, Ciro. No lo habrá. No lo habrá, ya lo sabíamos hace 2 meses.
Las cifras de COVID que presentamos todas las noches. México, 239 personas perdieron la vida todavía, pese a los avances, todavía 239 personas muertas por COVID en las últimas 24 horas. Brasil parecía que bajaba en los últimos días, vuelve a ir para arriba. La India, pues ni hablar. Vamos a ver los totales. 264,000 en México, sumando el caso de INEGI, 377,000 en la India. Por cierto, esta mañana el doctor López-Gatell alertó sobre el aumento de casos en 6 estados. Se ha dicho que no se baje la guardia porque, como hemos visto, parece que en muchas zonas del país ya se da por sentado que la pandemia de COVID es cosa de otros tiempos, es cosa que ya es un tema que ya se superó. No es así. Hay problemas en Quintana Roo y en Yucatán. Hay un aumento, así dice la autoridad, muy sustancial. Hay también aumentos en Baja California Sur, en Campeche, en Sinaloa, en Veracruz, no con la intensidad de los otros 2 estados, pero problemas. También hizo un llamado a la población para que busquen atención médica ante el menor síntoma. Y temprano un grupo de padres de niños con cáncer que forman parte del Movimiento Nacional por la Salud protestaron afuera de Palacio Nacional por el desabasto de medicamentos para sus hijos. Entregaron un oficio dirigido al presidente López Obrador donde le piden que resuelva este problema. El documento fue recibido por la Oficina de Atención Ciudadana y les prometieron que la solicitud va a ser atendida. Sin embargo, los padres reclamaron que como este oficio han mandado 8 más desde 2019 y que el desabasto de medicinas de quimioterapia persiste en los hospitales. Es por eso que más tarde, a las 11 de la mañana, decidieron bloquear la avenida principal de la Terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México. Tiempo de no hacer esto. Hoy lo volvieron a hacer. Es correcto, Ciro, y estuvieron cerca de 10 horas manifestándose, estuvieron esperando a que llegaran autoridades federales, pero se retiraron esta noche con la promesa de reunirse mañana con funcionarios de la Secretaría de Salud. Por cierto, que este bloqueo de 10 horas, por supuesto, complicó las cosas para los usuarios del aeropuerto. Por eso la policía desplegó un operativo de apoyo para pasajeros. A bordo de camioneta, los policías recogían a los usuarios sobre la avenida Circuito Interior y los llevaban a la terminal. Algunos de los usuarios estaban molestos porque perdieron sus vuelos. Y en otras cosas, anoche informamos que la Secretaría de Relaciones Exteriores externó su preocupación por las detenciones de precandidatos presidenciales y líderes opositores en Nicaragua. Pues hoy México se abstuvo de votar en el Consejo de la Organización de Estados Americanos para condenar la situación política en ese país. Ni México ni Argentina votaron este pronunciamiento y luego explicaron sus razones en un comunicado en el que argumentan: no estamos de acuerdo con los países que, lejos de apoyar el desarrollo de las instituciones democráticas, dejan de lado el principio de no intervención en asuntos internos tan caro en nuestra historia. Luego mencionaron que los gobiernos de México y Argentina están convencidos de que esta situación va a ser superada por los nicaragüenses. Y si no, pues allá los nicaragüenses que se arreglen. Y continuarán como han estado por muchos años. A fin de cuentas, un gobierno amigo para el gobierno mexicano. Y para el gobierno argentino también. Ayer le dieron un golpe y hoy lo sobaron donde era importante sobarlo, en un foro internacional. Y de Nicaragua nos vamos a Colombia porque en la ciudad de Cúcuta explotó un coche bomba en la sede de la Brigada 30 del Ejército. Hasta el momento, más de 50 heridos. De acuerdo con el ministro de Defensa, Diego Molano, las primeras hipótesis indican que el Ejército de Liberación Nacional o miembros disidentes de la FARC pueden ser autores de este atentado. Bueno, los problemas allá en Colombia. También te tengo una imagen antes de irme, porque hoy se vio esta imagen en el centro de la Ciudad de México. Sí. Un hombre quiso evitar una multa atropellando a un policía de tránsito, mientras que el policía levantaba la infracción. El conductor comenzó a dar marcha hasta que arrastró al policía unos metros. El hombre intentó huir. ¿Por qué le pegas? Me estás empujando. Venga, chica. Oye, Rango, ¿por qué están en el bote? Animal.
El policía de tránsito resultó con lesiones en el área cervical, por lo que fue trasladado a un hospital. Mientras tanto, metros más adelante, policías de la Ciudad de México lograron detener al conductor de 42 años, quien agredió al policía. Por supuesto, fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación. Bueno, gracias. Gracias, Ciro. Buenas noches. Gracias, Kimberly. La calificadora Standard & Poor's ratificó la calificación. No muy buena, pero bueno, no la degradó. Para la deuda de México, la calificadora considera que la actual administración mantendrá una gestión cautelosa y una deuda estable. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, destacó que con esta decisión de Standard & Poor's se acumulan 7 ratificaciones de la deuda soberana en la primera mitad del año. Y con esta nota aprovechamos para agradecer otra vez los muchos mensajes de apoyo, de cariño para David Páramo por la información que dimos a conocer anoche. Muchas gracias. Bueno, decíamos que no fue hoy, pero mañana al mediodía, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentará los resultados preliminares del peritaje sobre el derrumbe en un tramo de la línea 12 del metro, el derrumbe que dejó 26 personas muertas. Peritaje encargado a la empresa noruega DNB. ¿Qué es lo que va a informarse mañana? Se va a leer el dictamen y, según nos adelantan, no se aceptarán preguntas. DNB entregará, si no es que ya lo hizo, entregará al gobierno de la Ciudad de México el dictamen técnico y un análisis causa-efecto de la caída, pues de esta caída de la trave que unía las columnas 12 y 13 de esa línea, la línea 12. ¿Qué es lo que se espera para mañana al mediodía? Que el peritaje responda a la pregunta de ¿por qué se cayó la trave el 3 de mayo? No se espera más, no se espera menos. Mañana al mediodía. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo.